Sas. Culo. Sas. Qué guay. El negro ha vuelto. El negro, siempre dices negro. Sí, eso no es racista. Oye, ¿juegas, Ángel? Ángel, Ángel es Dory. se murió. Beto, Hello. ¿cuánto te compran el Gold? Cuando terminemos esta cuarentena. No, ma. Oye, pero te puedes ir al Walmart ahí, además de que tienes que esperar la fila para para papel higiénico, te agarras tu tarjetita y ya. Lo que más va a costar es el papel higiénico, porque lo compramos en... Sí. Oye, en el Costco vi una ancianita, una abuelita con esos carros grandes que se ponen al suelo para neveras, y en vez de llevar comida y todo eso, agarró 6 rollos de papel. A la bestia. Y nosotros... Vaca Fuentes de Ortiz, Adrián. Ah, bueno. Qué guay. ¿Cómo van a Es que hacer el papel higiénico se come ahora. ¿Qué? Se compra en gran escala. Hay que comerlo. Así es prevenirnos del COVID. Se ve rico el papel XD. ¿Verdad? Sabe No delicioso. se come, se colecciona. Adrián. Pero los europeos hacen mucho popó, ¿o qué? Para que anden comprando como locos el papel. No Sus sé tú. ríos están llenas de caca. ¿Cuántos somos? 21. 43. Adrián, ¿Qué pasó? toca la canción, pues. Yo no toqué. Alex tiene un Funko atrás de él. Lo vas a chocar. Alex. Yo Yo escuché Dallas. Sí. Tome ya. Tito está en el teatro. Niño, Mande. ¿Y la maestra? Mande. ¿Y si es cierto la maestra? ponte el micro en la boca y a ver cómo suena. ¿Qué haces? No, no tiras, tú tiras. La maestra nos muteó. Racismo. Sí, cierto. ¿Y la maestra? ¿Quién más está acá? Está Cristina, está Daniel. Cristina tiene una foto de perfil muy raro, que está feo. ¿Quién toca la guitarra? Yo. ¿Quién es yo? Es Elías. Ah, Es es un cumbión. Es un cumbión. Mío, No es un cumbión. va. No hace ningún cumbión. Lo que sea, impresionanos. No se toca gritar. Acabas de insultar. Leo. Mande. ¿Y la maestra dónde está? Nos mutió otra vez. La maestra. Hola chicos, ¿cómo están? Oh, bien, bien. Bien. Hola, Bien. Ok. Bien, Bien. muy bien. ¿Cómo les van sus demás clases? Bien. Muy felices porque no hay tanta tarea. Más o No hay tanta tarea. Exacto. Se me hace menos trabajo hacerlas en las videoconferencias Bueno, que hacerlo hoy, así. hoy. Bueno, hoy. Ayer sí tuvieron bastante tarea. Algo. No. 5 tareas. No. Tareas. Bueno, primero. Vieron muchas. Le acabamos de dar una idea a la maestra, ya valimos. No, para nada. Ya están programadas mis tareas. El día de Ah, hoy qué bueno. no hay tareas, solo vamos a ver el tema, lo vamos a explicar. Si tienen alguna duda, pues la aclaramos. lo que está Y haciendo. la de la tarea maestra de las collages de la Revolución Industrial. O sea, que su camisa es más... ¿Para qué día era? Porque yo ya lo envié. El domingo. Hola, mi. Ah, yo ya lo hice. ¿Pudieron entrar a plataforma? Yo sí. Yo ya. Teníamos que entrar a ¿Qué cosa? plataforma. Yo envié mi collage de la Revolución Industrial. Teníamos que entrar. Igual yo lo pregunta envié. Jimena. Igual yo ya no envié. Era muy fácil hacerlo en Word, solo era... Los negros.
¿En calvo? Sus Ok. parientes. Si surge alguna duda sobre la tarea, ¿Ah? si No se surge alguna burlen duda de sobre las- la tarea, me avisa nada más y con gusto lo resolvemos. El día de hoy ya vamos a dar inicio a nuestra sesión, por lo que les voy a pedir de favor que pues, no estén activando el micrófono, sus micrófonos, para que pueda hacer esto rápido. Recordemos que pues, no tenemos tanto tiempo para la explicación. Y además, por favor, respeto en los comentarios. Recuerden que todo esto se sube a internet. Entonces, vamos a iniciar ya de lleno con nuestro tema. El día de ayer, ¿alguien recuerda que estuvimos viendo? Maestra, acabo de enviar mi tarea de... Yo recuerdo. ¿Qué pasó? Alex, te escucho. Yo sí. La revolución tecnológica. Estuvimos hablando sobre la revolución tecnológica. Muy bien, Alex. Maestra, ¿qué vamos a ver hoy? El día de hoy vamos a ver otro tema que pertenece a nuestro Big Challenge, que es sobre los derechos de las mujeres y los derechos de los niños. Derechos para nosotros las mujeres y para ustedes como niños. Primeramente debemos saber que desde tiempos inmemoriales siempre se ha tratado de buscar la igualdad en los derechos tanto de las mujeres, los hombres, o en el caso de los niños. Sin embargo, para exigir esta justicia y este reconocimiento a los derechos, siempre se realizan movimientos que siempre, están encaminados a la búsqueda de tradiciones, igualdad de raza, de género y otros factores que conforman nuestra identidad. Cada logro que nosotros obtenemos cuando nosotros nos manifestamos de esta manera demuestra que tenemos necesidades culturales, sociales, económicas y políticas que todos como ciudadanos tenemos el derecho. ¿Cómo es que nosotros intentamos levantar la voz en cuanto a alguna circunstancia o una situación que no nos parece justa? Mediante un movimiento social. ¿Qué es un movimiento social? Un movimiento social es un tipo de acción grupal cuyo propósito es empoderar a un sector oprimido por la acción de otro predominante. En otras palabras, un movimiento social es un grupo que busca ayudar a otro grupo a salir de la acción dominante de otro. Por ejemplo, tenemos el caso reciente, sobre todo aquí en Yucatán, del feminismo. El feminismo es un movimiento social. Se forma por un conjunto de movimientos de tipo social, político y cultural que toman conciencia de la situación que está ocurriendo en el mundo actual. Y busca liberar de la opresión y buscar un empoderamiento femenino en el sentido pleno. Pero si nosotros nos remontamos a tiempos antiguos, esto no es tan actual. O sea, nosotros pensamos en los movimientos feministas que han ocurrido últimamente, no sé, pensemos en lo que ha ocurrido en otras partes del país, en cuanto a que las mujeres buscan liberarse o buscan una igualdad mediante protestas, mediante marchas, todo eso. Sin embargo, esto no es nuevo, no es reciente. Podemos considerar que el primer acto de rebeldía hecho por una mujer y que es considerada como la primer feminista fue alrededor del siglo IV antes de Cristo. O sea, imagínense, antes de Cristo ya existía este movimiento. ¿Cómo sabemos que ya existe? Desde que una mujer
intenta poner en igualdad de circunstancias todo lo que se gestaba alrededor. Tenemos entonces que nuestra primera mujer feminista fue Hiparquía, y que perteneció a una escuela, a una doctrina filosófica. Sin embargo, se considera como su primer acto de rebeldía el hecho, primero, de dedicarse a la filosofía, porque en ese tiempo se consideraba que los hombres solo debían dedicarse a cosas filosóficas o a ciertos trabajos. Yael, vamos a concentrarnos en el tema, por favor. Dale. Okay. Su primer acto de rebeldía, como les decía, fue dedicarse específicamente a la filosofía cuando era un oficio que era solamente para hombres, al igual que muchas otras cosas en esa época. Y su siguiente acto de rebeldía fue asistir a una cena que era solo para filósofos. Si era para filósofos, sabemos que era exclusivamente pues, para hombres. Entonces, cuando ella asiste a esta reunión, a esta cena, es agredida por otro hombre, un filósofo llamado Teodoro. Ella, Hiparquía, rechazó abiertamente una cultura que la excluía y que la sometía, que la alejaba solo por el hecho de ser mujer. Es a partir de ahí que nace esa idea. Ahora, el feminismo como tal, es un movimiento social basado en la adjudicación de los derechos en igualdad, es decir, derechos iguales tanto para hombres como para mujeres. Ahora, cuando estos, tanto los hombres como mujeres, adquieren los mismos derechos, también tienen un nombre. Ese nombre es igualdad de género. ¿Sí? Si nosotros pensamos en una perspectiva mucho más amplia, esta noción de igualdad de género también podríamos aterrizarla hacia otro término, que podríamos tomarlo como un equivalente. ¿Cuál sería este equivalente? Podría ser la palabra equidad de género. ¿Qué es equidad de género? Equidad de género se refiere a igualdad de las diferencias, es decir, que tú aceptas que eres desigual, que tienes otras virtudes, otras características diferentes, sin embargo, tienen los mismos derechos. A eso se le llama equidad de género. Pregunta Pavel, ¿por qué creen que las mujeres son inferiores? Pues se cree que son inferiores, o algunas personas creen que son inferiores porque pues quizá no tienen la misma fuerza física o no tienen las mismas características anatómicas, etc. Entonces, cualquier cosa que marque el hecho de que eres inferior a alguien, eso ya es discriminación. Eso ya igual ya lo habíamos visto. Sin embargo, más adelante lo vamos a ver. Entonces, retomemos los tres términos que ya vimos. El feminismo es un movimiento social que busca la igualdad de derechos para hombres y mujeres. La igualdad de género está relacionada con el feminismo que busca la igualdad de los derechos. Y la equidad de género es cuando se aceptan las diferencias de ambos. Es decir, son diferentes pero tienen los mismos derechos. Retomemos con el feminismo, que sabemos que es una corriente que dirige la vida de las mujeres feministas y es importante diferenciar entre equidad y la ideología de género. El machismo, no sé quién es Capster. Es Leo. Leo. Bueno, Leo. El machismo también es un movimiento social, Leo. Muy bien. Y el feminismo tiene dos conceptos que son muy importantes, la equidad y la ideología de género.
La equidad de género es lo que habíamos dicho, que era tomar en cuenta las diferencias de cada uno, sin embargo, aceptar que ambos, a pesar de sus diferencias, tienen los mismos derechos. En el caso del segundo término, que es ideología de género, se utiliza para explicar el rol social, es decir, qué papel desempeña cada uno en su entorno social y qué hace que esto pueda formar parte de una identidad, ya sea masculina si eres hombre o femenina si eres mujer. Sin embargo, el término se puede utilizar de manera negativa para tratar de demeritar cualquiera de los dos movimientos. El feminismo, incluso, al inicio no era nombrado así. Sabemos que ha logrado pues, avances muy importantes en cuanto a la lucha por tener igualdad en circunstancias. Una de esas, que es muy importante y que ha repercutido mucho en la historia de México, es lo que se logra cuando la mujer ya puede tener acceso al voto, es decir, ya puede tener los mismos derechos que el hombre para elegir al presidente de la República o al gobernador o al presidente municipal. ¿Cuándo se logra esto? Solo imagínense cuando se logra después de mucho tiempo. En 1953 se logra esto. ¿Sí? Si nosotros pensamos en el tiempo en el que se logra, no está tan lejano de nosotros. Estamos hablando de 70 y algo de años, en los que a partir de eso, la mujer ya puede emitir su voto, cuando pues nosotros, desde que nacemos, en mi caso desde que nací, sé que la mujer tiene los mismos derechos. También tenemos que se ha reconocido a la mujer como parte importante de la vida en la sociedad. De igual manera, muchas mujeres ocupan cargos importantes en ciertos puestos. Algunas ya son directoras, algunas, pues, como su servidora, que soy maestra. Unas son directivos de grandes empresas transnacionales, etc. Entonces, sí se ha logrado una igualdad en los derechos de las mujeres. Pero esto no llega hasta aquí, se sigue en la lucha porque todavía hay ciertos aspectos en los que la mujer es discriminada. Si nosotros nos ponemos a pensar, muchas de nuestras mamás trabajan y varias de las alumnas estudian. Hace muchos años no se podía, o sea, no podían ni estudiar ni trabajar. Las mujeres estaban relegadas ¿a qué? Las mujeres estaban relegadas únicamente a las labores del hogar. Es decir, tú no podías ir a la escuela porque de todas maneras no te iba a servir de nada. Porque te tenías que quedar en casa a servirle a tu esposo, a aprender labores del hogar. De hecho, hace muchísimos años, cuando estaba la conquista, habían escuelas que hacían distinciones, es decir, había escuela para hombres y había escuela para mujeres. En escuela para hombres se les enseñaba todo con respecto... A ver, un segundito. No tengo a nadie aquí solicitando entrar. No tengo a nadie solicitando entrar. Les decía de las mujeres que iban a esas escuelas. Había una distinción entre los que iban a la escuela de hombres y mujeres. En los que iban a la escuela de hombres, pues te enseñaban a leer, te enseñaban a escribir, te enseñaban a cosas que eran para ocupar algún cargo en ese tiempo.
En cambio, la escuela para mujeres les enseñaban a tejer, les enseñaban a cocinar, les enseñaban a hacer las labores del hogar exclusivamente. Cuidar niños les enseñaban también eso. Sí, también les enseñaban a cuidar niños. Miss, ¿Y cómo lo hacían? Les enseñaban. Pero Pero tú Como agarrabas agarraban a niños en plan de tú, niño de la calle. Continuamos. Maestra, también cuidaban perros. No lo sé. ¿Eres Leo? Sí. Sí. Maestra, No lo que sé, sé, Leo. las mujeres hacían todo. No lo sé. Gracias a Dios no viví en esa época. Solo nos queda algunos vestigios de lo que ocurrió en ese tiempo y sabemos que existía una escuela para hombres y una escuela para mujeres. Los No, hombres eran flojos. ¿Les enseñaba a costurar? Cristina, no creo. No creo que tu mamá haya ido a esa escuela. Hace muchos años que dejó de existir, así que no creo. Hay escuelas ahora que son para niñas, eso sí hay. Hay escuelas que son para niñas, pero les enseñan lo mismo que les enseñan a los niños, solo que pues la población es únicamente para niñas. De hecho, aquí en Mérida todavía hay. A ver, alguien me decía por aquí. Miss, Un segundito, a ver. Es que vi un comentario muy interesante. Dice Eduardo García. Dice, maestra, de hecho, en Arabia Saudita, la mujer no puede manejar, así que si quieren salir a un lado deben estar con un hombre, además de que no pueden votar. Exactamente, todavía la lucha continúa. Alex, te escucho. Maestra, ¿y quién le enseñaba? ¿Mujeres o hombres? Enseñaban mujeres. En el caso de la escuela de mujeres, eran enseñadas por mujeres, porque se suponía que ¿Y les pagaban? los hombres no sabían ni lavar un plato, ni cocinar, ni tejer, ni nada de esas labores. Por lo tanto, en escuela que era para mujeres habían solo mujeres y en escuela que era para hombres, obviamente había puros hombres. Ahora, ¿alguna otra persona? Maestra, ¿y les pagaban? Claro que no. Ok. Continuamos. Continuamos. Se ha dividido por movimientos, es decir, por olas. La primera ola feminista fue alrededor del siglo XVIII, cuando se crea la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, en el cual se empiezan a gestar los derechos que deben de tener las mujeres, pero hasta este punto, en la primera ola, se encontraban limitados por los hombres. El objetivo principal en 1792, cuando se crea la Vindicación de los Derechos de la Mujer, era participar en los derechos civiles, participar, no sé, en aquellos... Maestra, ¿puede decir cuál fue la primera ola de las mujeres? Porque se me cortó la llamada. En el siglo XVIII. Siglo XVIII. No, mi amor, en este caso Sor Juana Inés estudió de contrabando. En este caso todavía no podían estudiar y estudió como de contrabando. Ella sí aprendió a leer, aprendió a escribir y todo, pero no pudo asistir como tal a una escuela porque eran solo para hombres. Si no querían aprenderlo, pues no iban a la escuela de plano. O sea, no había de otra. Maestra, ¿Qué pasó? entonces, ¿qué pasa si una mujer se va a la escuela de hombres disfrazado para aprender? Era muy difícil que una mujer fuera. ¿Por qué? Porque se notaba los rasgos femeninos de las mujeres, entonces era muy, muy difícil que pasara.
Continuamos con las olas del feminismo. La primera, como les decía, fue en el siglo XVIII, cuando se crea la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, en el cual todavía se estaban gestando los derechos, pero estaban limitados por los hombres. En 1792, cuando se escribe la Vindicación de los Derechos de la Mujer, se crea con el objetivo de participar en derechos civiles. ¿A qué se refieren esos derechos civiles? Son aquellos que protegen la libertad de la mujer frente a cualquier institución. Cualquiera de las instituciones ya debía estar amparadas los derechos de las mujeres. Esa fue en la primera ola. La segunda ola fue en la segunda mitad del siglo XIX y la primera parte del siglo XX. A partir de aquí se reconoce ya como el movimiento feminista. ¿Y qué pedían las mujeres en esta segunda ola? Pues pedían cosas básicas, que era tener derecho al sufragio. ¿Qué es el sufragio? Ir y elegir tu representante, ya sea presidente municipal, gobernador o presidente de la República. También querían tener acceso a la educación superior, acceso a cargos políticos, derechos y deberes matrimoniales, es decir, que ellas puedan elegir con quién se casaban. También querían tener control sobre la natalidad, es decir, ellas decir cuándo querían tener hijos, si querían tener hijos. De igual manera, en esta segunda ola se pide el salario justo, que les paguen lo que les deben de pagar por el trabajo que realizaban, que puedan tener igual una vestimenta libre, es decir, el uso de pantalón o uso de falda indistintamente, y no por imposición. Y en esta segunda ola es cuando las mujeres comenzaron a tener mayor presencia en diferentes ámbitos públicos. Empezaron a practicar deportes, también a conducir vehículos, es lo que mencionaban hace un ratito, de que en Arabia Saudita todavía no las dejan conducir un auto, por lo que tienen que ser llevadas por un hombre. Entonces aquí es lo que estaban pidiendo, y también frecuentar algún lugar para que puedan tener tiempo de esparcimiento. ¿Qué es esto? Por ejemplo, que puedan ir solas a los cines, que puedan ir a un restaurante a comer solitas, o sea, sin la presencia de un hombre. Es lo que ellas pedían nada más. Hasta aquí, lo que piden, ¿se les hace justo o es excesivo? Justo. Exactamente, es algo justo. Tener los mismos derechos que tienen los hombres. Creo que Justísimo. Injusto. antes, exactamente, antes, hace muchos años, pues todavía no existían muchas de las cosas que nosotros vemos ahorita y que las vemos como algo natural. El hecho de que los salones sean mixtos, de que ustedes tengan compañeras, de que las niñas tengan compañeros, entonces eso hace muchos años no existía. Y llega entonces la tercera ola. La tercera ola es a finales del siglo XX, y principios del siglo XXI. ¿Sí? ¿Qué es cuáles son los hechos que marcaron esta tercera ola? Pues como sabemos, entre finales del siglo XX y principios del XXI estaba la Segunda Guerra Mundial, lo que contribuye a la inclusión de las mujeres en la vida laboral. ¿Cómo es esto en cuanto a la Segunda Guerra Mundial? Cuando ocurre la Segunda Guerra Mundial, sabemos que hubo muchos heridos, muchos muertos, y ahí entran las mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres eran las encargadas del sector salud, es decir, ayudar a curar heridos o todo ese aspecto. También durante ese tiempo se ingresan las mujeres en las actividades económicas. También cuando esto ocurre, provoca otro tipo de cambios. ¿Cuáles son estos cambios? En cuanto a los servicios de salud, ya no solamente eran enfermeras, ahora ya podían ser doctoras,
ya podían ser jefes del departamento de cirugía, de enfermeras, etc. Cargos que antes solamente eran ocupados por hombres. Ahora las mujeres tienen acceso a ese tipo de cargos. La lucha feminista también incluye instituciones locales, nacionales e internacionales de manera positiva. ¿A qué nos referimos de manera positiva? Que ellas ya pueden tener más derechos. Pues en la perspectiva de género, el hecho de que les demos o que se les dé los mismos derechos para los cargos ha permitido que tengamos primeras ministras, que tengamos presidentas, que tengamos gobernadoras, que tengamos senadoras, diputadas, y ellas ya pueden tener o acceder a estos cargos políticos. De igual manera, a nivel internacional existen instituciones que ayudan en la inclusión de estos derechos. Estas instituciones que son a nivel internacional también pueden ser dirigidos por mujeres. Ya hay esa misma apertura. Cristina dice, si habían escuelas solo para gente de piel oscura y decías, sí habían escuelas solo para gente de piel oscura y otras solo para mujeres. ¿Habían escuelas solo para mujeres de piel oscura? No. A ver, vamos a contestar tu duda, Cristina. Hace muchísimos años había una distinción. Era para dos tipos. Para las personas que tenían un nivel socioeconómico alto, existía una escuela, ahí iban esas personas. Estaban los que se les llamaban macehuales porque pertenecían a la clase baja. Entonces ellos iban a otra escuela. Ya tenemos dos escuelas. Y además de esas dos escuelas, que nos hacía una diferencia entre personas con dinero y personas sin dinero, estaban las mujeres, la escuela de mujeres. ¿Sí? Entonces había tres tipos de escuelas. Dos para personas con dinero, sin dinero, y para las mujeres. Habían tres en ese tiempo. Okay. ¿Alguna duda más, chicos? El día de mañana continuaremos con este tema. Continuaremos ya con este tema. Y, ¿Qué tarea? No. Maestra, ¿Qué pasó? ¿Cuándo es el último día para entregar la tarea que había dejado? Domingo. Y maestra, ¿cuál era la De todas maneras, por favor, que entren a plataforma y que lo revisen. Yo en un ratito voy a checar si alguien ya subió. Y si tienen alguna duda, igual nadie me mandó mensaje ni correo. Nada. Entonces, Plataforma. ¿en plataforma? Eso la mandé. Digo, plataforma. Por donde decía la tarea. maestra? Yo por ya ahí. no subí a su correo. A ver, no te escucho. Maestra, yo se lo envié para su correo. Ok. Yo lo reviso entonces. Maestra, ¿Qué pasó? ¿hubo riesgos por hacer de olas feministas? ¿Hubo qué? Hubo riesgos que si las mujeres Obviamente. Siempre hay riesgos en probar algo que es nuevo, en levantar la voz por algo que no se ha levantado. Una pregunta. ¿Las figuras de poder autoritarias atacaban a las feministas? Obviamente. LOL, gas lacrimógeno. Cristina pregunta, ¿se enviaba por correo o plataforma? Recuerden que se envía Plataforma. por plataforma. Por plataforma. La tarea es por plataforma. ¿No nos podemos ir? Si no hay ninguna duda, chicos, nos vemos mañana. Nos vemos mañana y Pero tengan un muy bonito. maestra, la tarea sigue siendo la misma del collage. Sigue siendo la misma de collage, no hay tarea nueva. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós. Bye.